Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, congresista. Juan Fernando Espinal, nacido en Jericó, Antioquia, en el año 1982, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Gerencia Pública, docente de cátedra universitaria. Desde los 18 años ha estado vinculado en el sector público. Inició su trayectoria profesional en el Consejo de Medellín, luego en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, asesoró al director de Corantioquia, fue secretario de Gobierno del municipio en el Peñol y coordinador en la UTL de la senadora Paola Holguín. Es actualmente representante a la Cámara por el periodo constitucional 2018 al 2022 por el departamento de Antioquia. Representante, muy buenas noches. Bienvenido esta noche acá a hablar con nosotros, colombianos que estamos en el exterior y muchos compañeros que también están en Colombia. Bienvenido. David, buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias a Nidia por la amable invitación. Los saludo desde mi pueblo Jericó. Por acá me encuentro. Hace unos minutos terminé agenda con el gobernador de Antioquia y la senadora Paola y el alcalde del municipio. Una jornada muy interesante. Entonces por acá ando en Jericó, un poco de lluvia. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Les quiero hacer una exposición en 3 puntos. Lo primero, contarles un poco sobre lo que venimos haciendo en el Congreso. Lo segundo, hablarles de la situación del país. Y tercero, cómo nos vamos a enfrentar al 2022. Entonces, pues lo primero, contarles que, como bien lo explica David en mi hoja de vida, yo soy Juan Espinal, abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Gerencia Pública, docente de cátedra en la UPB, en Medellín en posgrado y en el ITM en pregrado. Siempre he trabajado en el sector público, nunca había aspirado a ningún cargo de elección popular. Esta es mi primera experiencia y tuve la oportunidad de llegar a la Cámara de Representantes con una votación de 45.000 votos por Antioquia. Recuerden que el Congreso de la República de Colombia es bicameral, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes, jurisdicción nacional, Senado, jurisdicción regional, Cámara de Representantes. Entonces, por mí votan solamente en Antioquia. Y en el Congreso de la República hago parte de la Comisión Quinta, que es la comisión que le competen los temas en materia agrícola, mineroenergética y ambiental. Además, soy el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, una comisión especial hasta el próximo 20 de julio. La verdad ha sido una experiencia muy interesante, una experiencia bonita, y hay algo bien particular. El Congreso de la República tiene una desfavorabilidad muy alta en Colombia. El 85% de los colombianos no creen en el Congreso de la República, pero es bien particular porque el 1 a 1 o el relacionamiento directo con la ciudadanía, pues de alguna manera tumba como ese mito o esa percepción, y ve uno como hay una mala percepción, un desgaste natural de la institucionalidad, pero un acercamiento interesante con los congresistas. Y ayer lo hablaba en un evento donde estuve con la senadora y en un colegio de Medellín. La Cámara de Representantes en este periodo se renovó en un 70%, y eso es desconocido por completo por parte de la ciudadanía. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy interesante. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso de ser político, de ser congresista, de representar a los antioqueños, de estar en el Congreso de la República sacando iniciativas legislativas interesantes. Ya en estos 3 años he logrado sacar 2 leyes de la República. Sacar leyes es complejo. La ley 2021 y la ley 2020 son 2 leyes para el fortalecimiento de la educación en Colombia, y tengo 3 leyes que van en curso, que estoy casi seguro que también se van a convertir en leyes de la República. ¿Qué les cuento de la labor legislativa?
para mí lo más difícil en mi periodo congresional fue cuando vi entrar a Jesús Santrich al Salón Elíptico en el Congreso de la República, como si fuera un prohombre, como si fuera todo un señor de la política, porque creo que ese día lo que ocurrió con el proceso de paz entre Santos y las FARC, ese día termina de romper cualquier confianza o esperanza en la justicia de Colombia. Además, porque a los pocos días este tipo se va de Colombia, le hace una jugada sucia a la justicia, al gobierno nacional, a todos los colombianos para continuar delinquiendo, para continuar en su labor narcoterrorista. Y todos saben muy bien que él se fue para Venezuela, allí continuaba con su trama, narcotráfico, obviamente terror, y pues bueno, fue dado de baja, un tema que en Colombia ha sido interesante, pero que también todos estamos esperando las verdaderas señales para tener la certeza de que sí le dieron la baja, porque también puede ocurrir que el hombre lo que hacen es que, como dice el cuento, lo lavaron y cambia de identidad, lo legaliza. Entonces, para mí ese tema ha sido muy complejo. La verdad, yo no comprendí ese día cómo un tipo como estos llegaba a la Cámara de Representantes, entraba al Salón Elíptico, que es el centro, es el eje de la democracia de los 50 millones de colombianos, y él no estaba en la cárcel. Para mí ese día fue supremamente difícil. En el Congreso la experiencia ha sido compleja también porque, yo lo he dicho, a Iván Duque le ha tocado un gobierno complejo y difícil, le ha tocado bailar con la más fea. Recuerden que antes de que él se posesionara como presidente, tenía una carga de responsabilidades que no le competían. Por ejemplo, como la muerte de líderes sociales, lo señalaban de responsabilidad de muertes de líderes sociales, y todavía no era 7 de agosto para posesionarse, eso ocurrió entre el mes de junio, julio. Segundo, a él le tocó estrenar el estatuto de la oposición, y el estatuto de la oposición donde se les dan unas garantías que esto nunca había ocurrido en nuestro ordenamiento jurídico y electoral. Entonces, si nosotros en la legislatura, la oposición tiene el derecho de citar a un debate de control político, de decidir el orden del día, tienen derecho a réplica en alocuciones presidenciales, tienen derecho a que los medios de comunicación le abran todos los micrófonos, tienen igualdad de derechos en las mesas directivas durante los 4 años del periodo legislativo en el Congreso de la República. Entonces también ha sido muy complejo comprender cómo funciona el estatuto de la oposición, sumado a que nunca habíamos visto 10 miembros de las FARC directamente en el Congreso de la República sin pagar un solo día de cárcel por delitos de todo tipo, delitos de lesa humanidad, secuestro, violación, reclutamiento de niños, asesinato, pescas milagrosas, todo lo que ustedes muy bien conocen. Y habráse visto también el líder de la oposición como senador de la República, porque el estatuto de la oposición le entrega la curul al que no quedó electo presidente de la República en segunda vuelta. Y vemos cómo Gustavo Petro llega al Congreso de la República, pero también vimos cómo Gustavo Petro anuncia en un trino, presidente Iván Duque, nos veremos en las calles. Entonces, ha sido un periodo complejo, difícil, pero yo también lo he dicho, al Centro Democrático nunca nos ha tocado fácil. A nosotros siempre nos ha tocado unas circunstancias complejas. Recuerden que el Centro Democrático nació en una circunstancia política de traición por parte de Juan Manuel Santos. El presidente Uribe toma la decisión de abrir una lista al Senado cerrada, también listas a la Cámara, y llegamos al Congreso en el 2014. Posterior a ello, damos la lucha del plebiscito, gana el no, desconocen el resultado completamente, vía fast track, a pupitrazo limpio en el Congreso de la República, aprueban el tratado entre el pacto de paz, el proceso de paz entre Santos y las FARC,
y un fast track, un trámite rápido que realmente en Colombia nunca se había visto, y vivía una proposición y realmente legitiman todo lo que los colombianos en las urnas habíamos rechazado. Posterior a ello nos vamos a una elección presidencial en un momento muy difícil, muy crítico, pero creo que también queda una enseñanza muy importante, y es que uno no puede hacer campaña política con un punto especial y hablar de beneficios económicos o de tributos, prometiendo aumentar salarios y bajar impuestos a los empresarios, cuando uno no tiene el manejo o el conocimiento de cómo le van a entregar a uno el Estado. Y además creo que también tuvimos un error por parte del gobierno nacional, y es que el presidente Iván Duque desafortunadamente no hizo un corte real de cómo recibió el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces nos ha tocado realmente unos años duros, difíciles. También recuerden que inmediatamente se posesiona el presidente Iván Duque, a los 3 meses ya teníamos paros, movilizaciones. Inteligencia tenía un registro de que cada 2 días teníamos manifestaciones, movilizaciones a lo largo y ancho del país por cualquier situación. Lo primero fue el tema de la educación. Recuerden que los estudiantes se movilizaron, están reclamando más presupuesto, y se hizo un esfuerzo grandísimo. El presupuesto más alto en la historia del país en materia de educación lo ha establecido el presidente Iván Duque, 43 billones de pesos. Pero también digo que les da este presupuesto, pero sigue ahí, ¿cierto? Sigue la confrontación, y nada pasó, nada cambió. Y luego llega la pandemia, una pandemia muy compleja, una situación muy difícil, porque además al presidente le ha tocado relacionarse con la mayoría de alcaldes que son antagonistas a nuestros principios y a nuestros valores democráticos. Nada tiene que ver absolutamente con lo que nosotros defendemos. Entonces, claro, él tomaba una decisión, luego llegaba Claudia López en Bogotá, tomaba otra, en el Quintero en Medellín, Ospina en Cali, en fin, decisiones en contravía de lo que él establecía a nivel nacional. Y vamos en un tercer pico de la pandemia. En Colombia se acerca posiblemente un cuarto pico de la pandemia, donde hay 2 situaciones. Primero, lo que llevamos durante estos 47 días de bloqueos, de movilizaciones, que en el segundo punto les hablo del tema. Y segundo, versus la pandemia persiste, con índices elevados de pandemia, con muertes de diarios de 530 personas, 550 o más, casos positivos de 30.000 personas, 25.000 personas. Ese es el rango que tenemos en estos últimos días, pero versus la necesidad de la reactivación económica para evitar una pandemia con hambruna. Yo creo que algo importante, y es que aumentamos en la pandemia a un 42% la pobreza en Colombia. Se dice que retrocedimos aproximadamente 20 años de lo que habíamos ganado. No fueron suficientes los esfuerzos que hizo el gobierno nacional en pandemia con los subsidios a las nóminas, a los empresarios y a todos los colombianos, y la pobreza aumenta. Entonces, bueno, ha sido realmente una experiencia maravillosa, pero difícil, pero interesante. El segundo punto, la situación del país, y retomo algo que decía en el punto anterior. ¿Qué le toca recibir a Duque? ¿Cómo le toca enfrentar a Duque una presidencia muy atípica, con muchas situaciones complejas? El tema de la pandemia, el tema del endeudamiento que deja Juan Manuel Santos, la crisis institucional que vivimos a nivel nacional. Nosotros siempre hemos insistido, a Duque le tocó una época muy difícil, quizás más difícil de la que recibió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002 desde el punto de vista institucional, porque recuerden muy bien que en el 2002 no había tanta desconfianza en la institución. Aquí había más, era un anhelo de todos los colombianos de que se recuperara la seguridad, de que existieran la posibilidad de inversiones extranjeras para que se aumentara la economía y de restablecer un poco el Estado, porque estábamos prácticamente en un Estado fallido.
pero llega Iván Duque en el 2018 y realmente lo que se encuentra es un Estado debilitado desde el punto de vista económico, con una alta desconfianza en las instituciones del Estado, y además el estatuto de oposición. Yo creo que ese punto es muy complejo y ese punto siempre hay que ponerle la lupa. Y yo creo que no es como para excusar de pronto las falencias o las dificultades que hemos tenido en el gobierno, pero sí es muy importante poner de lado y lado lo que se ha vivido durante este periodo presidencial. ¿Y qué ha pasado con este paro? Mire, este paro obedece a una estrategia de la izquierda a nivel internacional. Esto realmente es un problema global. Esto no es un problema que está ocurriendo solamente en Colombia, lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en México. Mire lo que estamos viviendo en la política de Perú con las elecciones a la presidencia. Lo que ocurrió recientemente en Ecuador con el triunfo de Lazo nos da a nosotros un poco de oxígeno y de tranquilidad, pero hay algo bien particular. Fueron los empresarios los que se metieron a hacer política, los empresarios los que se metieron a hacer campaña política y ayudaron para que Lazo pudiera ganar la presidencia de la República. Y decimos que esto es un problema global y que esto es todo un ataque sistemático a los gobiernos de derecha o de centro derecha, como lo queramos definir. Podemos decir que los gobiernos democráticos, donde tenemos una economía que defiende a una especie de capitalismo consciente, para que llegue un modelo diferente, un modelo basado en el socialismo, en el progresismo, en el comunismo, como ellos vienen cambiando su nombre, pero sabemos que termina siendo el mismo régimen que opera en Venezuela y en Cuba. Pero tres puntos interesantes para reflexionar sobre los bloqueos. Primero, nunca nos habíamos visto en Colombia a un ataque a la ciberguerra. Creo que nos coparon completamente por todos lados y fuera de eso, esos ciberataques pues reflejaron a la comunidad internacional, donde nos hicieron ver como si en Colombia existiera un presidente o un Estado asesino, la represión. Llega la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que estuvo esta semana acá en Colombia, y como los titulares de todos los medios eran: en Colombia el Estado está matando a sus manifestantes. Tenemos una policía represora. Y eso, lo que les digo, obedece a eso, a la estrategia de ellos de irse en contra de las instituciones, de debilitar a nuestra policía y a nuestro ejército. En Colombia solamente tenemos 4.000 miembros del SMAT. En Francia hay 20.000 miembros del SMAT. Y acá los miembros del SMAT proceden de manera completamente tranquila. Ellos andan desarmados completamente. Lo mismo ocurrió con la policía. Entonces, primero, el ataque cibernético, la ciberguerra que nosotros recibimos, trataron de hackear la cuenta de la Presidencia de la República, del Senado de la República. Entonces, esto ha movilizado muchísimo. Lo segundo es la narrativa que están imponiendo en Colombia. Y ellos descubrieron algo, y es que ellos pasaron de una guerra rural tomada por las armas a una guerra urbana tomada por la información, por la narrativa, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los celulares. Entonces realmente nos tienen completamente rodeados, donde dicen la corrupción, el gobierno es un gobierno asesino, los falsos positivos, los jóvenes en las calles. Y el tema de la primera línea ha sido un tema muy complejo, porque a muchos de ellos los han detenido, pero desafortunadamente la justicia no opera en Colombia. Seguimos teniendo unos vacíos grandísimos en el tema. Los bloqueos han sido tan grandes que teníamos aproximadamente 800 bloqueos en Colombia. Hoy todavía persisten algunos bloqueos, ya vienen bajando, pero se frenó el transporte de combustible, el transporte de alimentos, el transporte de oxígeno. Y ahí le decíamos esta semana al gobierno nacional, y es el mundo y los colombianos tienen que conocer las cifras de cuántas personas mueren en una UCI por la falta de oxígeno. Y los dos casos muy lamentables de los bebés que mueren por causa de los bloqueos. Claro, nosotros también hemos dicho
las protestas y las manifestaciones son bienvenidas, pero hay que rechazar el vandalismo y el terrorismo que se infiltra en lo que hemos vivido en Colombia. Más de 1000 hombres de la policía heridos, 2 fallecidos, más de 300 cajeros vandalizados completamente, las entidades bancarias, el comercio, el transporte mío en Cali, el transporte público en Cali, el mío, lo dañaron en un 80%. ¿Cuánto vale recuperar? Casi 70.000 millones de pesos. Y nosotros en estos 45 días hemos perdido aproximadamente 12 billones de pesos para la economía del país. Recuerden que la reforma tributaria que radicó el presidente Duque tenía unas proyecciones de recaudo de 25 billones de pesos. Entonces uno dice, hombre, estos bloqueos, este paro realmente están sacrificando a los empresarios, están sacrificando la economía del país, la institucionalidad. ¿Cuánto vale recuperar todo lo que ellos dañaron y acabaron completamente? En Medellín, por ejemplo, la estación de la Universidad de Metrópoli la acabaron completamente. La recuperación de Cali es impresionante, en Bogotá, pero esa es la estrategia. La estrategia es una estrategia sistemática con una narrativa tomada vía comunicación. Los celulares, esto ya tiene un poder impresionante, esto tiene un poder impresionante a nivel nacional, donde les llegan con falsas noticias. Entonces a vos te pueden coger y te hacen como una especie de mapa, te mapean y saben qué noticias te pueden llegar a vos, qué videos te pueden llegar, qué memes te pueden llegar, qué noticias falsas, te pignean completamente. Entonces así nos tienen realmente identificados a todos. Y lo tercero, que creo que ese es un punto pues lamentable y que ha sido un reclamo legítimo de la ciudadanía, y es, por ejemplo, el presidente Iván Duque, ¿por qué no declaró el estado de conmoción? Nosotros insistimos en ese tema. Por ejemplo, el tema de por qué se demoraron tanto en recuperar la tranquilidad y el orden público y la seguridad en la ciudad de Cali, y son reclamos legítimos de la ciudadanía. Pero aquí yo creo que nosotros también de alguna manera fallamos un poco porque los manifestantes salían a reclamar, pero nosotros no reclamábamos la vulneración de nuestros derechos, el derecho a la libre locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, y creo que ahí fallamos nosotros, obviamente, como Estado, tratando, obviamente, de restablecer los derechos de todos los colombianos en cuanto a los bloqueos. Y la tercera reflexión es qué se viene para el 2022. Yo qué les digo, mire, yo por naturaleza soy optimista. Creo que tenemos cómo dar la batalla para que Gustavo Petro no sea el presidente de la República. Si las elecciones fueran hoy, Gustavo Petro sería el presidente de Colombia, pero nosotros nos tenemos que reorganizar. Nosotros tenemos que saber que esto es una lucha en contra de la propuesta de ellos de imponer unos principios y unos valores políticos muy diferentes a los nuestros. Nosotros defendemos la democracia, defendemos los derechos, pero también la importancia de cumplir con los deberes, la libertad de empresa, y defendemos a la institucionalidad, a nuestras fuerzas públicas y a la policía. Creo que nos tenemos que reorganizar. Las elecciones sin duda van a ser muy difíciles el próximo año, estas elecciones que empiezan en diciembre, porque este fin de semana vimos que el Comité del Paro de alguna manera empieza a desmontar los bloqueos, a decir ya no vamos a ir a más manifestaciones, pero claro, inician las vacaciones de mitad de año, FECODE, que se convirtió en un directorio político de la izquierda, pues los profesores se irán a ir a disfrutar de sus vacaciones, y creemos que en el mes de julio o de agosto volverán nuevamente con la estrategia, y la estrategia es esa: debilitar el Estado, debilitar las instituciones. Creo que ellos en algún momento trataron de dar un golpe y de hacer que el presidente Duque renunciara o incluso tomarse el poder. La verdad, la situación muy difícil en nuestro país, pero yo también siempre hago un llamado, y es, aquí tenemos dos oportunidades. Esto es como cuando uno le diagnostican un cáncer. Tenemos dos oportunidades: o nos dejamos morir de cáncer o luchamos para salvarnos, para aliviarnos, para superar el cáncer. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Este país, esta república tiene 200 años
de vida institucional. Han sido muchas las dificultades. Nosotros somos un ejemplo de resiliencia como república y no podemos permitir que ellos se monten al poder, porque si ellos llegan al poder, no los vamos a bajar. Lo mismo que está viviendo Venezuela 20 años, Cuba más de 50 años, y miren que Colombia ha sido como el muro de contención a la región y específicamente Antioquia. Y muchos nos decían a nosotros en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, es que si Antioquia cae, porque aquí a nosotros en Medellín se trataron de tomar la ciudad, si Antioquia cae, cae el país. Y es porque nosotros hemos sido ese muro de contención, como ha representado Colombia para la región, para que la izquierda no se tome el poder. Ya tienen mucho poder en las altas cortes, en la justicia, en el Congreso de la República. Sin duda ellos van a tener, van a sumar las curules, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que reconocer los errores, aprender de las dificultades, aprender de los errores que hemos cometido. Y a nosotros muchos nos dicen, oiga, pero es que ustedes, ¿por qué siguen al lado de Duque si Duque se equivocó? Miles de cosas, pero nosotros creemos en la institucionalidad. Sabemos que Duque es un hombre bueno, es un hombre bien intencionado, puede que haya cometido errores en su gobierno, pero nosotros no podemos dejar sola la institucionalidad. Nosotros no podemos dejar solos al gobierno, porque eso es lo que ellos pretenden, ¿cierto? Y ellos tratan como de arrinconarnos a todos. Y sin duda estas elecciones al Congreso de la Presidencia van a ser difíciles, pero estamos trabajando en ¿qué? En un gran bloque de centro-derecha, con Federico Gutiérrez, con Ale Char, con Enrique Peñalosa, con el Partido Conservador, con Cambio Radical y nuestro partido, que hoy tiene varios precandidatos a la presidencia. Tiene a Paloma Valencia, a Paola Holguín, a Rafael Nieto y posiblemente a Oscar Iván Zuluaga, que no lo ha anunciado, pero puede ser una posibilidad. ¿Qué ha dicho el expresidente Uribe? De acá a diciembre tratar de tener un candidato único para llegar a la consulta de la centro derecha en el mes de marzo, como lo que ocurrió con Duque, Marta Lucía y Ordóñez, y creo que eso nos da un impulso importante. Pero también les digo algo para finalizar, yo creo que a ellos se les devolvió todo lo que hicieron en este tema de bloqueos y de manifestaciones. La ciudadanía despertó, los empresarios despertaron, creo que hay un nuevo aire y una nueva oportunidad interesante y muy, pero muy importante para dar la lucha por la democracia. Es que si nosotros en Colombia perdemos la democracia, perdemos todo. Perdemos la libertad de empresas, perdemos nuestro ordenamiento jurídico, y yo creo que cada uno de ustedes, a todas las personas que nos acompañan hoy, les dejo simplemente una reflexión, y es: si se pierde la democracia, se pierde absolutamente todo. Y puede que muchas personas en Colombia se puedan ir de nuestro país, se lleven sus empresas, se lleven su plata, pues su dinero, sus ahorros, se lleven a sus familias. Pero créanme que acá les queda la sangre, les quedan sus familias, sus amigos. De manera particular, si eso llegase a pasar, yo no me iría de este país por nada del mundo, y que me quedaría en esta patria luchando por la libertad, luchando por la democracia, luchando por las instituciones, porque desafortunadamente cuando la izquierda llega al poder, llega absolutamente por todo. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Doy paso a las preguntas, a las inquietudes. Yo les digo algo: yo siempre me he declarado incorrectamente político, no, digo las cosas como son, sin temor al cálculo político, y esa es la realidad. Eso es lo que nosotros hemos vivido, pero con la convicción de hacer las cosas bien hechas, de salir a la calle tranquilo, de mirar a los ojos a la ciudadanía, con la frente en alto del deber cumplido, de que hacemos una política sana, una política buena. Porque yo también les digo algo: algunas personas hoy están decepcionadas de nuestro partido, que por la reforma tributaria de Duque, que porque el gobierno de Duque, en fin. Pero también les digo, ¿qué otro partido diferente al de nosotros, que hoy es el único que está defendiendo las instituciones, que está defendiendo a la policía, que está defendiendo al ejército? ¿Qué otro partido está haciendo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué otro partido le decía al presidente Duque: no negocie
con los bandidos que quieren y que persisten en los bloqueos. No negocié con ese comité del paro que lo único que quiere es desestabilizar su gobierno y la institucionalidad. Solamente nosotros. Y lo hacemos por eso, porque creemos y porque tenemos convicción en nuestros principios y nuestros valores democráticos. Muchísimas gracias y quedo acá supremamente atento a las preguntas. Gracias, David. Empezamos con Eliana. Eliana Aguilar. Buenas tardes amigos, senador, buenas tardes. Quiero tocarle cuatro punticos, senador. A mi opinión personal y en todo lo que he visto y he vivido estos días, pienso que uno de los grandes errores que hemos tenido, y me incluyo, o bueno, no sé, son las gobernaciones, los gobiernos locales. Haber perdido los gobiernos locales, yo creo que eso debió, por dicho, es de el acabose. Pienso que hay mucha desconexión del centro democrático en el interior con los demás departamentos. Por eso fue ese error de haber perdido las alcaldías locales. Pienso que eso tiene que fortalecernos, de ustedes allá en el gobierno central o en el centro democrático, no sé, idear campañas para que haya más conexión entre los, por ejemplo, yo vivo en Chía, no hay donde no hay donde uno acudir para, por ejemplo, la marcha de la vez pasada, desconectados totalmente, ¿ves? Entonces sí pienso que debemos estar más unidos. Otra cosa que yo considero, senadores, que a mí me parece que nos estamos dejando comprar las ideas de la izquierda. ¿En qué sentido lo digo yo? Ay, no, estamos terribles, hay que marchar. Yo cuando publicó, o bueno, ayer publicaba yo algo, no me acuerdo en este momento qué era. Ah, no, una publicación que hizo la W del endeudamiento que tenía, de la deuda externa que tenía hoy el país. Y un muchacho, porque era un muchacho, contestó que es ilógico, pero eso es lo que está vendiendo la izquierda, y decía, la deuda más grande y la infraestructura de hace 60 años. Por favor, o sea, eso es lo que nos están vendiendo y a veces nosotros nos compramos la idea también. O bueno, y más que todos los muchachos, ¿cómo van a decir que en la infraestructura de hace 60 años, por ejemplo, en Bogotá le cuento a su merced, no tengo la edad, pero sí tengo gente que me cuenta hace 60 años, Bogotá era una laguna completa? Entonces, ¿cómo van a decir eso a estas alturas del partido? Nosotros también estamos diciendo, no, sí, es que la reforma, no, sí, hay por qué marchar, porque la pobreza, porque todos los países del mundo están lo mismo, porque todos padecemos la pandemia. Y muy pocos, hoy creería yo que ninguno está marchando. Entonces, y he escuchado a la senadora, por ejemplo, a la senadora Paloma diciendo eso alrededor del mundo. Sí, nosotros tenemos el 42%, tú lo acabaste de decir, y entonces, no, porque es que todos los países del mundo estamos en las mismas, ni nadie está marchando. Lo que hay que sacar es cojones y sacar esta vaina adelante, como lo veníamos haciendo. Yo sé que ha pasado muchas cosas, yo sé que pasó un gobierno como el de Santos, que es terrible, que fue el que nos desorganizó terrible, pero yo pienso que tenemos que seguir en la batalla, o sea, no podemos comprarnos ese discurso de ellos. Y nosotros, ¿cómo rebatimos eso? Del centro democrático, el gobierno mismo, decir, mire, esto es lo que están diciendo, pero es esta la verdad. Es eso lo que yo quiero. Tenemos que unirnos más, y del gobierno central y del centro democrático, pues tener más unión con todos y hacer una red de verdad. Gracias, Eliana. No, lo primero es, tienes toda la razón. Creo que una debilidad nuestra fue la ausencia en el triunfo de los gobiernos locales. Eso es una realidad del partido. Te doy toda la razón y eso nos ha hecho muchísimo daño. Eso nos ha hecho mucho daño. Lo segundo, acojo tu recomendación y es verdad, todos los estados, todos los países del mundo tienen dificultades económicas por la pandemia y creo que la reflexión que haces es muy pertinente. No podemos caer en el mismo juego de ellos.
y nuestro discurso siempre ha sido un discurso propositivo y esperanzador, y creo que no lo podemos abandonar. En eso tienes absoluta razón. Y lo tercero, mire, los jóvenes no conocen la historia de este país. Los jóvenes no saben lo que nos ha tocado vivir a todos nosotros, lo que nos ha tocado superar en diferentes momentos de vida republicana. Y creo que también llega el momento de marcar la historia y de contarlo, porque ellos nos arrebataron a nosotros la narrativa, ellos nos quitaron a nosotros el discurso. Y yo también creo que eso es importante, Eliana, porque las dificultades son oportunidades. Y claro, yo sé que Petro es un hombre muy macabro, muy mezquino. Yo también estoy casi seguro que él no va a ganar la Petro, Carlos Giraldo, por favor. Buenas noches a todos, doña Nidia, representante de Espinal y todos los compañeros de este grupo. En su resumen, usted menciona que Duque tuvo unas condiciones muy difíciles para asumir un gobierno que incluso antes de posesionarse, pues ya tenía amenazas de la izquierda. Pero desde hace unos días se me viene presentando en la cabecita, porque todos somos pensantes, analíticos y con capacidad de discernimiento para analizar las cosas que suceden en nuestro entorno. Y es que la palabra suspicacia me viene rondando la cabeza hace mucho rato. Y yo le hago una pregunta, representante. ¿Usted por qué cree que primero no mirar por el espejo retrovisor? Es imposible porque uno tiene que hacer un corte. Yo voy a asumir una empresa y una administración y yo tengo que hacer un corte y ver en qué estado me entregaron el estado o la empresa y establecer una hoja de ruta y responsabilidades anteriores si las hubiere. Pero ¿usted por qué cree que después de un gobierno tan nefasto como el de Juan Manuel Santos, tan mentiroso, tan traidor y tan engañoso, por qué el doctor Duque permitió que sus funcionarios en embajadas, consulados, en el mismo estado, continuaran? Si eso es como estar durmiendo con el enemigo. Primera pregunta. La segunda, ronda en las redes un temor de que un proyecto de ley para esta normatividad electoral le va a permitir, según el artículo 7, parágrafo 2 de ese proyecto, que los niños, porque son niños, de 14 años a 17 puedan votar. Y yo me preguntaba, ¿pero votar para qué? ¿Para presidencia? ¿Para todo el parlamento? ¿O para qué? ¿Y cuál es el fin? De que unos niños inmaduros, aleccionados, que de acuerdo con estos últimos eventos de los que hemos sido testigos, nos montan a Petro, pero vea, así. Y entonces quería preguntarle en qué va ese proyecto, de quién es, quién lo está proponiendo, quién lo radicó, qué partido, o qué representante o senador lo propuso, porque sería muy bueno tener esa ilustración. ¿Quiénes son? Perfecto, Carlos. Y termino con lo siguiente. Hemos sido muy reactivos. Yo ya estoy haciendo por aquí unas propuesticas, pero hemos sido muy reactivos. La izquierda nos vende un paro y nosotros les compramos el paro, pero ellos van siempre un paso adelante de nosotros. Entonces nosotros reaccionamos.
pero cuando ya nos cayó el meteorito encima, es que gritamos, ¡ay, un meteorito! Por Dios, tenemos que ser más activos. Esto es una guerra. Esto es una guerra que hace rato viene y así la tenemos que asumir. Y con inteligencia. ¿Para qué? Para investigar, para dar un paso delante de ellos y reaccionar a tiempo. Y sobre todo, como bien lo decía usted, los celulares son el gran arma que tienen y así lo expuso Gustavo Bolívar. Nosotros tenemos que manejar también eso, no solamente respuestas, sino también ilustración. Los muchachos no conocen la historia, démoselas conocer, tips, algo que no les dé pereza leer, porque si les mandamos el discurso, no lo escuchan o no lo leen, pero les mandamos tips y les vamos sembrando el interés, entonces ellos empiezan de pronto un poquito a pellizcarse. Diana Perafán lo dijo, estoy peleando contra mi hijo, porque mi hijo le está copiando esta idea. Yo también estoy peleando con mis hijos. Muchas gracias por su atención. Carlos, mira, tus tres preguntas. Pues lo primero es que nosotros siempre se lo dimos al presidente Iván Duque, es usted por qué no hace el corte con el gobierno nacional. Insistimos en el tema y la verdad no nos escucharon. Hay una realidad y es que si bien nosotros somos de gobierno, pues el presidente Iván Duque poco ha gobernado con el Centro Democrático. Eso es una realidad y no la podemos ocultar. Y que nos tenemos cargo el pez de pecho, pues seguramente. Pero vuelvo y te repito, aquí estamos ante un momento muy difícil que no podemos flaquear absolutamente nada, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de la democracia en Colombia. ¿Que siguió gobernando con los santistas? Sí, y muchos, y no lo podemos negar ni ocultar. Pero la verdad es que la relación o la comunicación directa con el gobierno del presidente ha sido un poco difícil, ha sido compleja, esa es la realidad. Y mire, Carlos, uno no puede responder. Una vez que yo estaba hablando con Fernando Londoño me decía a mí, Juan, amigo nombrado, amigo perdido. Y hay veces a uno le va mejor perdiendo que ganando. Y han sido unas situaciones muy complejas y yo entiendo los reclamos de nuestras bases del partido, de los integrantes del partido, porque hay muchos interrogantes que uno a veces no encuentra la respuesta, ¿cierto? Y esa es la realidad. Primero, él no hizo el corte con el gobierno de Santos, que eso fue muy delicado. Y lo segundo es que desafortunadamente sí siguió gobernando con muchos santistas. Yo no te lo puedo negar. La narrativa de los jóvenes es una narrativa tremenda y creo que aquí hay que decirle a ustedes los padres la importancia que tienen y yo creo que ni siquiera hay que pelear con ellos, Carlos. Creo que hay que tratar de mostrarles la historia de Colombia, lo que nosotros vivimos, lo que les tocó vivir a ustedes. Creo que eso es elemental y abrir el debate con tranquilidad. Puede que estén completamente cerrados en la narrativa, pero hay que insistir, Carlos. Yo creo que eso es elemental. Y lo tercero es que efectivamente Roy Barreras radicó un proyecto de acto legislativo para que los jóvenes a partir de los 16 años puedan votar en Colombia. Creo que ese proyecto no va a salir adelante, Carlos, porque la legislatura se acaba esta semana y no tuvo el primer debate. Y como es una reforma constitucional, se va a archivar. Pero si lo vuelve a presentar, obviamente tenemos que ponerle cuidado para archivarlo y parar la discusión en el Congreso. Respecto a lo que inicialmente dijo nuestro representante, cuando decía que no se hizo un balance del gobierno anterior, aunque él hace poco ratificó de que efectivamente el gobierno de Iván Duque ha seguido gobernando con algunos que venían con Juan Manuel Santos. De paso le hago la felicitación también a Carlos Giraldo porque él enfatizó también en ese punto y usted se lo acaba de aclarar, pero yo hago una pregunta, ¿dónde han estado los asesores del Centro Democrático? Si al comienzo siempre se dijo de que el gabinete era puesto por el Centro Democrático y algunos que venían del gobierno anterior, pero era
puntual del Centro Democrático. Me refiero o hago esta pregunta basado en la asesoría que se le da a alguien, como lo dijo Giraldo, cuando va a comenzar un gobierno. Si no hace un balance de lo anterior, pues tiene que estar rodeado de su propio partido. Usted dijo, honorable representante, la reforma tributaria de Duque, y que yo tenga entendido, la reforma tributaria, a pesar de que no lo querramos aceptar, fue del Centro Democrático, y ahí estuvo el expresidente Uribe y estuvo Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda y que había sido ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Entonces no podemos decir ahora que la reforma tributaria sea única y exclusivamente de Iván Duque. Pero usted acaba de decir, honorable Espinal, no dejar solo al gobierno de Iván Duque, pero eso se ha percibido, que efectivamente se le ha dejado solo. Muchas gracias, Armando. No, claro que sí. Para ustedes, todo el agradecimiento, porque este ejercicio es fortalecer la democracia. Y le voy a decir dos cosas con respecto a su exposición. Lo primero es que recuerden que nosotros somos 52 congresistas y un llamado muy respetuoso. Hay que hacerle seguimiento a cada uno de los congresistas para determinar quién apoya o quién no apoya al gobierno, quién lo defiende o quién no lo defiende. Yo creo que eso es importante, Armando. Y además, quién es firme con los lineamientos y las posturas del expresidente Uribe, que es nuestro jefe natural del partido y que no lo podemos dejar solo, porque él ha estado muy golpeado. Obviamente, su favorabilidad, su imagen muy golpeada, ha caído casi en un 20% y eso es lamentable. Y con el tema de la reforma tributaria, mire, Armando, en el partido, con la reforma tributaria, nos dividimos mucho internamente y hay unos temas que uno maneja dentro del partido, porque si salen a la luz pública, pues lo que generan es un daño al gobierno y al partido. Y con el tema le decíamos, presidente, no grave los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, no toque los temas agrícolas, no toque la canasta básica familiar con el IVA, presidente, no toque las pensiones. Y se lo advertimos, Armando, créame, y se lo puede preguntar a otro congresista. Antes de erradicar la reforma tributaria y después, nosotros estuvimos en acuartelamiento de primer grado en el partido, casi por 15 días, reuniéndonos todos los congresistas, con Uribe, con Carrasquilla, con el gobierno nacional, tratando los temas de la reforma tributaria, suplicándole al gobierno que la retirara antes de ese 28 de abril que iniciaban las movilizaciones del paro nacional. Y no nos escucharon, y esa es la realidad. Y el presidente Uribe muchas veces le dijo a Duque, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, la reforma tributaria, y no nos escucharon, y esa es la realidad. Pero uno tampoco está para señalar quién es el culpable o quién no. Yo creo que, vuelvo y repito, la reforma se presentó, fue el punto de implosión. Y mire, Armando, si no había sido la reforma tributaria, había sido otro tema, como la reforma a la salud, que ni siquiera del Centro Democrático, era de Cambio Radical, y nos cargaron ese muerto a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen el plan montado completamente. Y lo decía Carlos ahora con el tema de las comunicaciones. Ellos llevan 60 años analizando y planificando la toma absoluta del poder en Colombia. Absoluta. Y penetraron la justicia, penetraron la academia con FECODE, penetraron absolutamente todo, todo. Y claro, cuando nos cae a nosotros esta bomba encima, este meteorito, Carlos, nosotros somos como aturdidos de cómo reaccionar. Y ¿sabe qué, Armando? Y creo que estamos reaccionando, porque, vuelvo e insisto, este país, independiente de la religión de cada uno, este país termina siendo el país del Sagrado Corazón, y en el último momento nos terminamos salvando. Y nos terminamos salvando porque yo estoy casi seguro que donde esto ocurra el próximo año, en febrero o en marzo, que recibamos todos estos ataques, no nos habíamos salvado, Armando. Pero esa fue la realidad con la reforma tributaria. Y también la otra realidad es que necesariamente hay que presentar una reforma tributaria.
necesitamos los recursos, necesitamos recaudo, pero una reforma diferente, una reforma que tenga un consenso social a nivel nacional para que pueda ser tramitada en el Congreso de la República. Gracias, Armando. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un saludo especial, honorable representante Espinal. Coronel Homero Rodríguez del glorioso Ejército Nacional. Carlos Giraldo, y usted muy bien lo ha dicho, no se hizo un corte de cuentas al comienzo del gobierno. El senador Macías hizo una explicación muy clara de lo que venía y en vez de apoyarlo, lo criticaron y miren los problemas en que estamos. Indudablemente, como usted lo ha dicho, Colombia está enfrentando una agresión. Eso no es solo de Colombia, sino de nuestros países democráticos, que está a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, viene una combinación de formas de lucha para la toma del poder. Dentro de esa combinación de formas de lucha está la cultura de la cancelación. Y es triste que tengamos que esconder las estatuas para que no las dañen en vez de ejercer la autoridad e imponer el orden para que no las dañen. Increíble que congresistas estén utilizando la bandera al revés. Que se permita que la Sinfónica Nacional mutile el himno nacional y le quite las notas marciales. El irrespeto a la fuerza pública en el mismo recinto del Congreso. Si ese ejemplo lo están dando quienes están en esas altas posiciones, es supremamente grave para el pueblo. Ahora, ¿qué se va a hacer sobre eso? Me preocupa, como dice el doctor Uribe, me preocupa el 2022, las elecciones. Yo se lo digo como experto en inteligencia, en seguridad y defensa. A mí, como dice el doctor Carlos Giraldo, es muy grave dormir con el enemigo. A mí no me da confianza, no me genera confianza la Registraduría Nacional. Mira lo que está pasando en el Perú. Y es supremamente grave que las mesas de votación estén en manos de FECODE. Eso es una cuestión grande que empezó con el presidente López cuando abrió la cátedra libre y empezó a traer una cantidad de profesores por allá de Cuba. Ahora, en cuanto a esa guerra que usted muy bien explicó, la guerra cibernética, realmente nos la ganaron porque las acciones nuestras brillaron por su ausencia y salimos condenados por las Naciones Unidas y por la EA siquiera sin escucharlo. Menos mal que la doctora Marta Lucía Ramírez ha hecho una gestión increíble, la senadora María Fernanda Cabal, Uzcategui y otros que viajaron están volteando eso, pero nuestro sector diplomático tiene que hacer un giro de 180 grados y ponerse a trabajar en ese aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no nos vayan a meter algún gol en el 2022, como lo que está sucediendo en el Perú? ¿Qué vamos a hacer para esas personas que han cometido esos irrespetos contra los símbolos patrios y que están dando un mal ejemplo desde el mismo Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes? Esas son inquietudes, doctor, y pues darle las gracias por su información y por lo que ustedes están haciendo. Sé que están luchando contra un enemigo muy complejo y a veces peleando con las uñas, pero hay que seguir adelante. La patria hay que defenderla, la patria no se puede entregar a los bandidos, doctor. Muchas gracias, mi general, y créame que toda la admiración para usted y para todas las fuerzas militares y de policía. Nosotros creemos en ustedes y los defendemos con toda la convicción. Y mire, yo le decía a la senadora Paola Holguín, donde yo esté ese día en el elíptico cuando esos congresistas sacaron a los policías, que prácticamente los humillaron, yo no sé cómo había reaccionado, porque realmente es indignante. Y también es indignante ver la bandera al revés. Además, porque eso hace parte de la estrategia de ellos, Homero. La bandera al revés en un estado para la comunidad internacional significa que aquí hay un estado opresor y hay una dictadura. Y esa es la estrategia de ellos. Ellos quieren darle y enviarle señales a la comunidad internacional que aquí tenemos un presidente y un gobierno y un estado asesino y opresor. Y yo creo que ese tema ha sido muy difícil. La doctora Marta Lucía en estos 15 días
en la Cancillería hizo lo que no hizo Claudia Blum durante el tiempo que estuvo en la Cancillería. Eso es una realidad y aplaudir todo lo que ha hecho la doctora Marta Lucía. Pero mire, Homero, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es realmente reorganizarnos para luchar, para enfrentar. Y miren, yo voy a decir una cosa que puede sonar muy horrible y ustedes me van a perdonar, pero quizás nos vamos a tener que tragar algunos sapos para poder salvar la patria. A mí me han enseñado algo elemental: patria, principios y partido, en ese orden no negociable. Y quizás nos vamos a tener que tragar algunos sapos para salvar a Colombia, para salvar nuestra democracia, para salvar la libertad, para salvar a nuestros empresarios, que son los que generan empleo y oportunidades en un estado. Y no podemos permitir que nos ocurra lo que está viviendo, por ejemplo, Perú. Y Homero tiene toda la razón. Nosotros desde nuestro partido esta semana ya empezamos a insistir que no pueden ser jueces en las mesas de votaciones absolutamente nadie que haga parte o que haga parte del sindicato de FECODE. Porque además el presidente de FECODE ya lo dijo, él quiere ser candidato, él va al Senado de la República, entonces hay un conflicto de intereses. Absolutamente nadie de ese sindicato puede ser juez. Yo le doy gracias a Homero por las reflexiones, porque a un hombre como usted, con toda la experiencia y la sabiduría, por Dios, ¿qué más le va a decir uno? Muchas gracias por inyectarnos ese positivismo y esas ganas de seguir luchando por esta patria. David Vaquero. A ver, Juan Fernando, yo tengo acá un tema que me parece muy interesante, que es digamos, de las últimas semanas, aparte del tema, obviamente, de los paros y toda esta cuestión, que es lo que está en las primeras planas de todos los medios de comunicación. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, ahorita el tema de Reficar. ¿Cómo es posible que se van a perder 18 billones de pesos cuando sale a decir la procuradora que hubo errores, se cometieron errores de buena fe? Esa es una afirmación, pues, penosa, porque una institución, una empresa, no se crea de buena fe. Una empresa se crea para generar lucro. No es una empresa sin ánimo de lucro. Y, por ejemplo, en esta semana también sale el tema de que los más de 10.000 contratos van a dejar de ser investigados por vencimiento de términos, en el cual, por ejemplo, está Odebrecht, que es el más importante, pues de una lista grandísima, porque ahí viene una cola larguísima. Odebrecht es un tema latinoamericano donde, por ejemplo, en Perú, que es el caso actual también, Perú, hay más de 5 expresidentes que están bien enredados y con posibilidades de irse a la cárcel por el tema de Odebrecht. Y el tema de Odebrecht es un tema que no toca solo al gobierno nacional, sino toca a la oposición. Y es un tema que se va a ir a los archivos sin que se le dé trámite alguno. Entonces, a mí me parece muy indignante esa situación. No sé, ¿usted qué piensa sobre ese punto en general? David, muchas gracias. Mire, le tengo que decir algo, David. En Colombia, el problema más grave no es la corrupción. En Colombia, el problema más grave no es la burocracia. En Colombia, el problema más grave no es que tengamos un Congreso grande. Esas son situaciones que tenemos que solucionar en nuestro Estado. Necesitamos un Estado más pequeño, un Estado austero, un Congreso más reducido, pero que sea eficiente y eficaz. Necesitamos disminuir la burocracia. Tenemos muchas normas y muchas leyes que atacan la corrupción, David, en nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿saben cuál es el problema más grave en nuestro país, en nuestro Estado, en nuestro ordenamiento jurídico? La justicia. Porque no obra la justicia, porque no opera la justicia, porque la justicia tiene que proceder en derecho y no vía política. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro país de manera más acelerada. Acá usted lo sentencian políticamente y no jurídicamente. A usted acá lo meten a la cárcel, pero a los que se roban 5 o 10 billones de pesos no los meten a la cárcel y le entregan un beneficio de casa por cárcel. Vemos también cómo los entes de control terminan siendo una especie de puerta giratoria.
Yo, la verdad, he venido insistiendo en que las contralorías municipales y departamentales tienen que ser eliminadas, que el control fiscal a nivel nacional tiene que ser más efectivo, lo mismo que la Procuraduría. Porque yo te digo una cosa, David, es que nosotros, el Congreso tiene unas competencias que no debería tener. Nosotros no deberíamos de nombrar al procurador, nosotros no deberíamos de nombrar al contralor. Debería existir un colegio electoral independiente que elija a los entes de control. ¿Para qué? Para que no exista esa rosca tan berraca que nos está acabando a nosotros. Y sabe también que nos está acabando a nosotros, David, acá, la doble moral. La doble moral en Colombia nos está acabando. Y yo te digo una cosa, cuando no hay justicia, ocurre lo que estás diciendo. El tema de Reficar, el tema de Odebrecht, que deberían de caer todos los que tienen que caer. Incluso hasta expresidentes tienen que caer ahí. Y en unos países se opera y acá no opera. Entonces, David, la verdad, y tenés toda la razón, el problema acá en Colombia, para resumir y darte una conclusión, es que no opera la justicia en ningún nivel, desafortunadamente. Juan, pero lo que me parece interesante, disculpe doña Nidia, un segundito, lo que me parece interesante es que toco el tema de Odebrecht, es porque obviamente la procuradora Margarita Cabello es una aliada del gobierno, ¿sí? Entonces, me parece demasiado interesante porque usted obviamente me está dando la razón con el tema cuando usted dice que los políticos no deberían poner a nadie en la justicia, porque es que la procuradora es del gobierno. Entonces es el punto interesante acá de estos datos que estoy No, aquí. además, porque yo también te digo una cosa, David, o sea, no solamente la procuradora, el contralor, el defensor del pueblo y el fiscal, y también hay que reconocerlo, ausencia total de los entes de control durante estas marchas y durante los bloqueos. Entonces aquí también uno puede decir que la inexperiencia es un problema gravísimo en un gobierno, en el que sea. Por ejemplo, la falta de autoridad. Mire, es que a uno le puede chocar Juan Manuel Santos, pero Santos tenía una agenda muy bien trazada y mandaba, no solamente en la Casa de Nariño, mandaba en todo el país y daba órdenes, lo mismo que el presidente Uribe, mandaba y manejaba en el Congreso. Entonces la inexperiencia realmente puede dejar un mal sin sabor en lo que hemos vivido. Muchas gracias, David. Vale, David, Juan. ¿y dónde te encuentras? Yo estoy en la ciudad de Orlando. Yo soy llanero. Yo soy de Villavicencio, pero hoy estoy acá en la ciudad de Orlando. Orlando, Nueva York, Washington, qué bien. Muy bien, David. Un Muchos abrazo. amigos allá en Medellín. A la orden. Marcela Aristizábal, Marcela. Muy buenas noches, representante Espinal. Es un gusto saludarlo, al igual que todos ustedes, mis amigos del Centro Democrático, a quienes nos une sacar adelante el país y luchar como personas que lo amamos. Y a usted, señora Nidia, porque es una mujer que ama Colombia. Le doy muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí presentes. Quería exponerle al representante Espinal una problemática que de verdad me causó muchísima preocupación esta semana, y fue lo de que se dio de que anularon, de que la nulidad de las curules de las 16 curules de las FARC. A eso le habían puesto una tutela y se anuló eso. Entonces, pues fue muy triste para mí darme cuenta de eso, porque eso quiere decir que el próximo año van a ser 16 curules para las FARC y no precisamente para las víctimas, sino para ellos como terroristas. Entonces es muy preocupante para mí saber eso. Marcela, un saludo muy especial. Efectivamente, ese tema de las 16 curules de las víctimas ha generado mucho revuelo acá en el país, porque primero suplanta la Corte Constitucional al Congreso de la República, donde nos ordena y le ordena a la registraduría que en las próximas elecciones tienen que ir 16 curules más para las supuestas víctimas. ¿Qué nos dijo el presidente Iván Duque, que tuvimos la oportunidad de preguntarle? Porque ellos retiraron la apelación a esa decisión de la Corte. Y él nos decía que la circunstancia jurídica es que lo tenían que hacer directamente los
las fundaciones o las asociaciones reales de las víctimas de las FARC, que son los directamente implicados. Cuando él me da ese argumento, la verdad, Marcela, le veo como una justificación positiva a lo que él dice, pero volvemos a lo mismo. Nos enteramos por medios de comunicación. O sea, no hay una comunicación directa, una comunicación asertiva, una comunicación real de lo que el gobierno está pensando y que además tiene una justificación, ¿cierto? Una justificación que puede ser válida. Pero si uno no la sabe y uno no la conoce, pues puede interpretarlo de la manera que uno quiera. Entonces, ese tema es complejo. Vamos a presentar nosotros con algunas asociaciones y fundaciones de víctimas apelaciones, y la verdad, Marcela, es que vamos a luchar porque el Congreso de la República hay que reducirlo, no aumentarlo como lo quiere hacer la Corte Constitucional vía sentencia. Gracias, Marcela. Y porque muchísimas gracias por tu respuesta, representante. Pero, o sea, como tú decías, hay muchos problemas de comunicación porque en la noticia que salió, o sea, yo vi eso en Twitter, salió de que el gobierno había sido el que había evitado que se diera la nulidad de las 16 curules, o sea, como si Iván Duque hubiera dicho, quiero que esas 16 curules continúen aquí. Entonces, para mí fue muy preocupante porque, o sea, no es posible que el presidente Duque haga algo con respecto a eso. Ya me explicaste lo de la Corte Constitucional, pero él como presidente, como principal mandatario del país, él no puede tomar decisiones contra eso porque está violando no solamente los derechos de las víctimas, sino la soberanía del país. Y está burlando a muchos colombianos que votamos por él, no en el plebiscito, y que pasaron por encima de nuestro voto. Pero la realidad es esa, Marcela, o sea, la orden es de la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque iba a apelar la decisión, ellos retiraron la apelación por el argumento que te explico, Obviamente pasa lo que me estás diciendo, hay lugar a interpretaciones cuando uno no conoce la realidad y el fondo de la decisión del gobierno, pero vamos a luchar para que eso no se dé, Marcela, porque realmente si esas curules se dan, pues tiene que ser para las verdaderas víctimas y no para las FARC, que se camuflan como víctimas. Gracias, Marcela. O sea que básicamente el problema es de la Corte Constitucional, es un problema de la justicia en sí, no un problema de... La Corte Constitucional es la que ordena, Marcela. Muchas gracias. Ok. Excúseme, parlamentario, solo para una aclaración, moción de aclaración. Señor. ¿Por qué no nos dice a todos, incluyendo a Marcela, de que lo que se aprobó fueron curules para las víctimas, no para la FARC? Que se vayan a camuflar ahí los de la FARC es otra cuestión. Gracias. Armando, claro que sí, porque mira que la Justicia Especial para la Paz reconoció al partido de las FARC como víctimas. Hágame el favor. Entonces ellos van a poder ir por esas curules. Ese es mi punto, Armando. Se camuflan para mostrarse como víctimas realmente. Camilo Gallardo. Por favor, sean breves para que les den oportunidad a otros. Camilo Gallardo. Muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Ya permíteme, aquí ya pongo la cámara, es que está oscuro aquí. Bueno, voy hablando. El tema que yo siempre he dicho y siempre, pues, de pronto dirán que como disco rayado, es el mismo. A ver, congresista, yo siempre le digo a todo el mundo y le he dicho a todos los senadores, pero la verdad ninguno ha hecho caso. No sé qué está pasando, pero he dicho lo que todos reconocemos y lo que todos evidenciamos. El Partido Centro Democrático no tiene como una orden como jerárquica donde nos digan, vamos a hacer esto en redes, vamos a trabajar esto en comunicaciones. El partido, la falencia es gravísima, pero gravísima que tenemos en redes, el cual nosotros nos organizamos ni siquiera. ¿Para qué? Para 10 personas poder enviar un Twitter, hacer una tendencia, hacer algo. O sea, ¿qué podemos hacer? La verdad, yo estuve pensando y días pasados dije, voy a apoyar al congresista con la votación que tengo en Colombia. Yo me presenté en Colombia, tuve una votación de más de 2.000 votos, los cuales son 100% míos, ya que
con mi concejal no conté, con la gente no conté, con el apoyo no conté, o sea, fue todo mío y es gente que conozco y en la zona donde yo vivo. Entonces, solo ahí, aparte de lo que muevo en Colombia, en las otras zonas. Entonces dije, voy a apoyar al congresista que sea el que vea y sea capaz de trabajar en pro del partido, en pro de las comunicaciones. Nosotros, la falencia más grave que tenemos en el partido es esa, las comunicaciones. No hacemos nada por eso. Entonces, ¿qué propones tú para que hagamos, para que arreglemos eso? Pues le he dicho ya a varios senadores, a varios congresistas, a varias personas y nadie ha puesto atención. El partido no tiene redes, el partido no tiene community managers, el partido no tiene una organización que sí tiene la izquierda, el partido no tiene bodegas, no tiene nada, es una falencia inmensa que la sabemos todo el mundo la decimos, pero todo el mundo, sí, sí, vamos a trabajar, vamos a hablar, pero nada, se queda en el tintero, pero yo no he visto acciones que se hayan hecho correctivas de eso, y no es de hoy, hace tiempos vengo diciéndolo y no sé, más de 30 senadores le he dicho, más de 20 congresistas, hoy te sumo a la lista, entonces no sé qué propones, qué hacemos. Le voy a pedir un favor, no me sume a la lista. Sí. Le voy a decir la verdad. La verdad es que nosotros hemos insistido en el partido que necesitamos bodegas de Vox, que necesitamos una estrategia en redes sociales, pero también en medios de comunicaciones, que necesitamos tener una emisora propia del partido. Y no ha pasado. Paola Holguín, Jennifer Arias y yo hemos insistido en esto y vea, se lo juro, Camilo, y no me sume a la lista por eso, porque ya nos cansamos como usted de repetirlo. Entonces, ¿uno qué hace? Nosotros, si usted me sigue a mí en las redes, nosotros somos muy mediáticos en las redes y tratamos de hacer el trabajo y lo tratamos de replicar y somos mediáticos y sacamos videos y sacamos artículos y sacamos columnas y vamos a los medios de comunicaciones. Hemos hecho entrevistas a nivel mundial en todos los medios. Yo he estado en los medios de Ecuador, en los medios de Bolivia, Paola ha estado en los medios de Estados Unidos, en Argentina, en fin. La próxima semana yo voy a tener una reunión con 4 senadores de Italia, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero la verdad, David, yo se lo tengo que decir con todo el corazón y con toda la sinceridad. En el partido no ha pasado nada con el tema de comunicaciones. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar las cabezas, tenemos que mirar entonces si no están funcionando las personas que se eligieron allá, pues tenemos que mochar las cabezas y decir, si usted no sirve, haga un paso al costado y haga bien por su partido. Si le quedó grande el puesto, entonces hágase al lado y otra persona vendrá a hacer lo que de pronto usted no pudo hacer. Es que toca despertarnos ya. Es que estamos 20.000, 50.000 personas, decimos, vamos a mandar este Twitter a las 7 de la mañana, vamos a coger y mandar este Facebook, esa publicación y vamos a repartirla a 50.000 personas al tiempo, vamos a replicarla. Yo sé que a Twitter no va a decir, voy a sancionar 50.000 personas donde se saben que es una verdad. Sí, Camilo, tenés toda la razón. La verdad, en el tema de comunicaciones creo que hemos fallado y uno, cuando se equivoca, pues tiene que asumir las responsabilidades. En el partido nos ha faltado muchísimo. Nos ha faltado incluso protegerlos a ustedes, que son nuestros militantes, que nos ayudan a defender esta vaina. Hace 8 días yo estuve en reunión con el presidente Uribe en su casa en Río Negro y le insistimos con el tema. Necesitamos bodegas, necesitamos contratar Vox, necesitamos tener una estrategia clara en materia de ciberseguridad a nivel nacional e internacional desde el partido, porque es la única manera de contrarrestar todo lo que está pasando, Camilo. Esa es la realidad, Camilo. Luz Helena. Sí, buenas noches. Yo entiendo sobre lo que estaban hablando del presidente Duque, que pues él ha querido gobernar un poco independiente, tal vez por aquello que le decían que era el títere de Uribe. Se quiso como desmarcar de eso, pero de todas maneras él ha trabajado y ha hecho muchas cosas que no se han visto bien, pues o sea, no se han, tal vez también por el tema de comunicación, no se han destacado lo suficiente y le ha tocado una situación que diría yo más dura que la que encontró Uribe en su momento. ¿Por qué? Porque Uribe tenía, Colombia estaba en su mayoría con él contra la FARC. Y eso fue lo que él hizo, atacar la FARC, y todos estábamos de acuerdo con eso. Ahora llega el presidente Duque y resulta que no hay ni el Congreso, ni la justicia,
ni los mismos Centro Democrático lo han acompañado en muchas cosas. Entonces, un presidente que no tiene el apoyo suficiente y que lo coge un paro como estos y no ve el Congreso en un principio, ahora están reaccionando, pero ya muy tarde, en un principio no ve el Congreso que ayude a buscar soluciones, a mostrarle al exterior que esto que está pasando aquí no es como lo que estaban diciendo. La justicia, pues menos, ellos no han dicho hasta ahora nada. Yo creo que para poder salir adelante tenemos que estar unidos y tenemos que acompañar al presidente, así no estemos de acuerdo con el 100% de las decisiones, pero sí estamos de acuerdo con muchas. Y si no es así, pues yo creo que va a ser muy difícil poder lograr algo. Ahora, realmente lo que es el Centro Democrático como tal, el partido, no sé la presidenta qué hace o qué hará, porque tampoco yo no he visto mayor comunicación, cada cual está por su lado, las regiones sobre todo es lo más difícil porque en las regiones no hay quien coordine, no hay quien lidere, no hay quien informe. Entonces, esto que está pasando no es responsabilidad del presidente únicamente, es responsabilidad de todos los que conforman el Centro Democrático, preocupados a muchos. Gracias. Sí, Elena, tienes toda la razón. Yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Y te digo algo también con todo el cariño. Nosotros hemos tratado y hemos acompañado al gobierno en todo, pero hay unos temas en los que se rompe la relación y la comunicación con el gobierno. Entonces, por eso nosotros hacemos unos temas que a veces se ve desarticulado con el gobierno y es por la falta de comunicación. Y por la falta de comunicación, por ejemplo, porque hay veces proyectos de ley que son nocivos para los empresarios en Colombia y no recibimos una respuesta oportuna por parte del gobierno. Pero la verdad es que nosotros sí hemos estado acompañando al gobierno, lo acompañamos en todos sus proyectos, en el Congreso de la República, lo defendemos, además porque nosotros no tenemos tampoco otra alternativa. Y eso es lo que quiere la izquierda y Gustavo Petro, que nosotros nos distanciemos todos, romper completamente la unidad, no solamente del centro democrático, sino de la centro derecha. ¿Para qué? Para él cogerlo como una oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Pero tienes toda la razón, Luz Helena, hay que trabajar más unidos que nunca para salvar la democracia en Colombia. Gracias. Nino Albarracín. Buenas tardes, congresista, y a todos. Yo estoy en Miami. Una pregunta. Yo quiero saber cuál es la verdadera relación que existe hoy entre el partido y el presidente Duque. ¿Ustedes tienen relación, hablan o definitivamente el presidente va por su lado y el partido no tiene ninguna influencia en él? Quisiera que me respondiera eso. Sí, Nino, buenas noches. Mira, yo creo que la relación con el presidente Duque la puede uno escalonar de la siguiente manera. Primero, hay una relación directa entre el presidente Duque y el expresidente Uribe, por obvias razones. El presidente Uribe pues habla directamente con él. Hay una segunda relación, que es la relación con algunos congresistas que son muy cercanos al gobierno del presidente Iván Duque, y la verdad son pocos, no son muchos. Y sí hay un alejamiento grande, no hay una ruptura, no hay un distanciamiento que sea irreconciliable, esa es una realidad, pero no tampoco existe, Nino, una comunicación fluida y constante con el gobierno. Nos relacionamos, por ejemplo, con los ministerios. Y yo te pongo el caso mío. Yo me relaciono con el Ministerio de Minas directo porque son los temas que yo manejo en la comisión. Pero yo poco hablo con la ministra de Infraestructura, poco hablo con la ministra de Educación o con las otras carteras. Y así sucesivamente cada congresista del partido con los ministros que les compete. Yo hacía 1 año y medio no hablaba con el presidente Iván Duque de manera directa. Desde enero del 2020 no hablaba con él. Y solo esta semana, el jueves, me encontré con él en Medellín y nos sentamos a conversar unos minutos ahí en el aeropuerto porque íbamos a una inauguración de unas vías, pero hacía 1 año y medio no hablaba con el presidente. Lo mismo muchos congresistas. Y esa es la realidad, Nino, esa es la realidad. ¿Qué ha hecho el presidente Uribe? Siempre que tiene un requerimiento, que tiene
un consejo que tiene una propuesta, pues se las transmiten obviamente al presidente y a su equipo más cercano, que es María Paula, Víctor Muñoz o el ministro del Interior. Pero que nosotros como partido en bloque tengamos una comunicación directa con él y constante, la verdad es que no existe. Muy preocupante. Yo voy a complementar la pregunta. Mira, a mí me parece, estamos hablando todos estos días de tratar de influir en nuestros hijos, nuestros jóvenes, para que cambien esa idea con respecto a lo que queremos construir como país. Eso es bien difícil, porque esta gente lleva años haciendo ese trabajo y adoctrinando a los jóvenes. Por mucha estrategia de comunicación que querramos inventarnos, en menos de un año es imposible llegar ahí. Yo creo que este paro queda que los del paro dicen que lograron tumbar la reforma tributaria y la reforma a la salud. Yo pienso que más bien el gobierno logró tumbar el paro. A mí me parece que los verdaderos ganadores de este problema tan complejo que sucedió en Colombia o que está hoy son, por un lado, el presidente Duque, si sabe aprovechar la oportunidad, y por otro lado, los jóvenes. Porque sí hubo una protesta y hay muchas razones para que proteste. Así es que a mí me parece que la mejor estrategia para ganar esa juventud que está tan rebelde, porque no nos va a escuchar a nosotros los más viejos, es que el presidente realmente haga un trabajo con ellos en lo que le queda de gobierno y les ayude a encontrar empleo, estudio, realmente haga lo que ellos estaban reclamando. Eso yo creo que es más efectivo que cualquier campaña o cualquier cosa que les digamos aquí en el comedor de la casa, porque no nos van a oír. Ellos ya no nos paran bolas. Yo le contaba en otra reunión de estas que yo llegué aquí hace 12 años y cuando hicimos campaña por Santos, yo llevaba a mis hijos a que me ayudaran, estaban chiquitos. Y mire lo que pasó. Yo con qué cara le digo a mis hijos que me acompañen ahora. Me dicen, pero ¿usted qué me está hablando, papá? Mire lo que pasó. Así no se puede. Y no son idiotas, ni son personas ignorantes, ni son tontos. Son hombres, son mujeres, son personas pues, que piensan. Así tenga 15 o 25 o 30 años. Así es que ese quisiera yo, le hice la pregunta porque yo no sé, no tenemos, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos acceso a esto. Ustedes sí, usted habla con Uribe, usted habla con Duque. ¿Por qué no se los dicen? Aprovechen esto, es un papayazo enorme. Ustedes les dan trabajo a estos muchachos en un año y esos votos son del gobierno, son del partido. Si ustedes consiguen estudio, oportunidades reales para la juventud, porque ustedes son los que están mandando, no nosotros. Ustedes son los que están dirigiendo, no nosotros. Nosotros somos ciudadanos y fuera del país menos. Que ustedes sí pueden hacer algo realmente posible, lo es. Yo creo que eso es la mejor estrategia. El resto, que abren bodegas, ¿qué tal? Eso ya es muy tarde para... Usted no va a convencer a la juventud ahorita con cuentos. La gente no es tonta y no come cuentos, y menos los más jóvenes. Ellos están más avanzados que nosotros en esto. Quisiera que tuviera en cuenta mi sugerencia y la hago como un ciudadano común y corriente, como todos los que estamos aquí. Ojalá el gobierno escuche a esas personas que necesitan realmente una oportunidad. Nuestros hijos aquí en el exterior la tienen, pero nuestros sobrinos y nuestros familiares allá, no. Es verdad, es muy difícil que puedan estudiar, que puedan trabajar. Así es que ese sería mi aporte a esta conversación. Gracias. Y no, yo te digo dos cosas. Lo primero es que, y estoy de acuerdo con María Odía, el presidente Duque es un hombre bueno, es un hombre bien intencionado, un hombre muy inteligente y ha hecho mucho por Colombia, pero también le ha faltado comunicar. Y creo que tenemos el mismo error que en el partido. Le ha faltado comunicar de manera asertiva todos los logros. Uno de los logros de él es, por ejemplo, casi el 70% de las vías 4G no tenían cierres financieros. Y él llegó, les hizo cierre financiero y las ha sacado adelante. Eso es un triunfo grandísimo para el gobierno nacional, entregarle vías a todo el país. Y él es un hombre bien intencionado, un hombre correcto, un hombre honrado. En eso estoy completamente de acuerdo. Y lo segundo, Nino, el gobierno está trabajando
para crear programas y proyectos especiales en temas educativos y en materia de trabajo y oportunidades para los jóvenes. Estratos 1, 2 y 3, gratuito completamente, cero matrícula para todos estos jóvenes en instituciones educativas y de educación superior, que eso es realmente un tema muy importante. Y a nivel nacional el gobierno viene liderando una rueda de empleos con empresa privada para generar 800.000 empleos para jóvenes. Yo creo que eso va a ser un tema interesante, pero también hay otro tema de fondo, Nino. Muchos de esos jóvenes nunca van a votar por nosotros, así usted les dé empleo, casa, carro, lo que sea. En eso también tenemos que ser muy, muy conscientes. Y por eso nosotros no nos podemos dejar arrebatar el mensaje, el argumento, el discurso y la historia de lo que ha sido nuestro país. Muchas gracias, Nino, y un saludo muy especial. Elena Obando. Sí, buenas noches. Bueno, pues para mí, tengo un hijo que estudió producción de cine y televisión en el SENA. Entonces yo pues quiero aprovechar la oportunidad que nos dan en este escenario, y él decía: mamá, aquí no nos dan la oportunidad a las personas que estudiamos cine y televisión. En la actualidad, él no ha podido hacer sus prácticas para poderse graduar del SENA. Entonces, pues, yo quisiera dejar como ese aporte de que no solo miren los niños, los jóvenes que estudian sistemas, que estudian ingenierías, que estudian esto, sino que también se miren puntos de otras capacitaciones que los jóvenes hacen y que no tienen la oportunidad, igual que otros que han tenido otras carreras más avanzadas o más técnicas. Y pues yo agradezco que me den la oportunidad aquí de expresarme, y pues pedirle mucho a Dios que todo esto salga bien. Y lo que decía el anterior panelista o la anterior persona, que nosotros no podemos dejar que nos manipulen y que cojan el país a acabarlo, como dicen, y todo por una política, y pues hay que unirnos, y que Dios nos bendiga y que toda esta situación del país se termine. Gracias, muy amables. Elena, por medio de Nidia nos haces llegar, si deseas, el perfil de tu hijo para las prácticas y miramos si en algo podemos ayudar, obviamente. Muchas gracias. A usted muy amable, pues. Listo, muy amable, y gracias por darme la oportunidad pues de uno expresarse como mamá, porque uno también le preocupa a los hijos. Muy gentiles y bendiciones. Yo les agradezco profundamente, muchas gracias por la invitación, de verdad que todo el agradecimiento y el cariño por ayudarnos a defender esta patria, a su Colombia, a la patria que nos vio nacer a todos, o que nos adoptó, o que nos acogió. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Les envío un abrazo desde la distancia. Y lo más importante, termino con algo que abrí, es no podemos permitir que se nos pierda la democracia, la libertad. No podemos permitir que acaben con nuestros empresarios, que son los que generan verdaderas oportunidades y empleo en nuestro país. A todos ustedes les envío un saludo muy afectuoso. Aquí Pues yo le digo muchas gracias por aceptar mi invitación, muchas gracias por estar aquí, y nosotros seguimos desde acá luchando por nuestra amada Colombia. Gracias. Gracias, un abrazo. Si somos críticos y nos sentamos a analizar punto por punto las cosas que han sucedido en Colombia desde el famoso paro nacional. En primer lugar, el paro nacional no empezó por la reforma, ya estaba proyectado para el 28 de abril. Claro. La reforma fue solamente una uvita para que ellos la saborearan, pero nada tenía que ver con la realidad. Todo lo que han hecho en Colombia hasta este momento han sido actos vandálicos criminales, pero no han sido a favor del pueblo para nada, porque si hubieran sido a favor del pueblo no hubieran destruido sus fuentes de trabajo, sus fuentes de transportación,
no hubieran destruido todo lo que ayuda al pueblo a salir adelante. Así que a mí me perdonan, pero yo soy 100% duquista. Bravo, señora Nidia. Así No, es.